Ahora vamos a trabajar con los formatos que tenemos disponibles en Excel, que son los que nosotros logramos ubicar acá. El formato general funciona con texto y números. Es automático cuando ponemos cualquier cosa en una celda. Luego tenemos el formato de número. El formato de número, además de tener decimales, podemos tener la opción de ponerle o quitarle las comas a través de este botón que está acá. Si tenemos problemas con la configuración de comas y puntos, se tienen que ir ustedes a la configuración regional que tiene, en este caso, el Windows. Y a través de la configuración regional cambiamos formatos de fecha, hora y número. Hay que verificar que seamos Español El Salvador. Nos vamos a configuración adicional y aquí es donde ponemos la separación de miles, que puede ser la coma, separación de listas, que puede ser la coma también, el símbolo decimal, que tiene que ser punto, y la cantidad de comas se define acá. Por lo general, cuando uno instala por primera vez el Windows, trae esta configuración, o sea que no le pone la coma después de los millones. Entonces vienen ustedes aquí y lo habilitan. Ok, aceptar, aceptar. Luego nos damos cuenta que tenemos el formato de moneda. El formato de moneda es similar al de contabilidad. La diferencia está en que en el formato de contabilidad el signo dólar está alineado, si ustedes se dan cuenta, a la izquierda de la celda. Luego tenemos el formato de fecha corta. Tenemos que tener claro lo siguiente. La fecha es prácticamente una máscara. Una máscara que empieza desde el 1 de enero de 1900. Si hubiera puesto 1 en lugar de 5, aquí apareciera 1 de enero de 1900. Como es 5, dice 5 de enero de 1900. Si yo pongo este formato fecha a formato general, nos damos cuenta que es el 5. Por eso les digo yo que es una máscara. Así sucesivamente, por ejemplo, el 46 es 15 de febrero de 1900. El 86.542 es el 9 de diciembre del año 2136, etc. Tengo entendido que aproximadamente esto llega hasta 1.600.000 los formatos de fecha, ya no sigue más. Por esa razón, si yo tengo una fecha de nacimiento, de caso que sea 5 de febrero del año 1989 y tengo la fecha actual, voy a adelantar, voy a poner una función, voy a poner igual hoy, paréntesis, paréntesis. Yo tengo la fecha actual y la fecha de nacimiento. Si yo agarro la fecha actual y le resto la fecha de nacimiento, me da la cantidad de días que existen entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Por esa razón, en el formato de fecha sí se pueden hacer operaciones matemáticas, como en el ejemplo que les he puesto ahora. Luego, la fecha larga me sirve a mí prácticamente para también tener un día específico. Si yo de nuevo pongo 5 de febrero de 1989, lo paso a formato de fecha larga, me dice que esa fecha fue un día domingo. Luego, el formato de hora, aquí me aparece 000, ¿por qué? Porque fue mal utilizado el formato. Mal utilizada la manera en cómo se introdujo el número. El formato de hora
está definido como hora, dos puntos, minuto, dos puntos y segundos. Si por ejemplo yo hubiera querido poner las 5 de la mañana, yo tuve que haber puesto 5, 2.00. Ahí sí me lo entiende. ¿Lo ven? Si yo pongo por ejemplo las 14 horas, 2.00, o si yo pongo por ejemplo las 12 horas con 15 minutos con 35 segundos, ahí sí me entiende en el formato de hora. Por esa razón, cuando yo tengo acá mi formato de hora, tengo la posibilidad prácticamente de que la máquina me comprenda siempre y cuando utilice de una manera adecuada introduzca de manera adecuada la información. Perdón. ¿Qué más tenemos? El formato de porcentaje. El formato de porcentaje es el único que debemos de colocar antes de poner un número. ¿Por qué? Porque el porcentaje, acuérdense, va del 0 al 1. El 1 significa 100%, el punto 5 significa 50%, punto 0,5 significa 5%. Entonces, si yo quisiera poner, por ejemplo, 5%, yo tuve que haber puesto punto 0,5. Y ahí prácticamente estoy haciendo la relación que tiene con el porcentual. Por esa razón, el formato porcentaje se recomienda colocarlo antes de poner cualquier número, para evitar lo que pasó aquí. Ya que 5 es 500%, acuérdense, 1 100%, 5 500%. Luego tenemos fracción. La fracción lo que hace es crearme un espacio para poner fracciones. Por ejemplo, miren, 6 espacio 1/5, 1/5, ¿ya? Observamos que permitió ponerme 6 1/5. Y lo interesante del caso es que en esta barra aparece 6.2, que si yo multiplico 6 por 5, sería 30 más 1, 31/5, son 6 menos. Veamos. 31/5 hasta 6.2. Ok. Luego tenemos que si queremos utilizar más decimales, por ejemplo 46, 1/16, en estos casos no me lo muestra. ¿Por qué? Porque por default solamente me da un dígito en el numerador y un dígito en el denominador. Para eso le damos clic derecho, formato de celdas, y aquí le digo que son 2 dígitos. Y si me aparece el 46 un 16. Ya vieron que puedo poner hasta 3 dígitos máximo. El científico es multiplicar el número que aparece aquí por 10 elevado a la cantidad que aparece después del signo más. En este caso es 5 por 10 a la 0. El otro es 4.6 por 10 a la 1. El otro es 457 por 10 al cuadrado, etc. Y por último, el caso de texto que tenemos, que cuando un número se convierte a texto, ese lo alinea al lado izquierdo de las celdas. Quiero recordarles que es importante que se den cuenta que cuando usted utiliza un número como formato texto, va a ser en realidad cuando usted tenga un código, por ejemplo, podría ser el código de una factura, el número del DUI, el NID, número telefónico. Todos esos son códigos. Entonces ahí no es necesario trabajarlos como números, sino que como texto.